Hola, ¿cómo estás? En este día quiero que piense sobre haciendo buenas decisiones. En este tiempo que hemos estado viviendo, necesitamos hacer buenas decisiones, porque no se han hecho buenas decisiones. Entonces en muchos lugares el COVID sigue desparramándose, la pandemia sigue su rumbo y ha sido por malas decisiones que diferentes personas han hecho. Por ejemplo, los jóvenes que decidieron hacer un juego de una fiesta de querer ver si se podían infectar. Se infectaron, unos jóvenes infectados murieron, pero peor del caso, algunos de esos jóvenes fueron a sus casas e infectaron a sus familiares ya más grandes y ellos fallecieron. Por eso entonces es importante que hagamos buenas decisiones. Y este pasaje nos va a ayudar a eso, pero también nos va a ayudar en que he oído y visto muchos pidiendo que Dios termine con esta epidemia, pero no he oído a muchos pedir como pidió Salomón. Veamos en Primera de Reyes 3, del 5 al 12, la petición que hizo Salomón a Dios cuando Dios le dijo que pidiera lo que él quería y se lo iba a dar. Veamos Primera de Reyes 3, del 5 al 12, y dice así, Primera de Reyes 3, del 5 al 12. Y ahí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre, David. No soy nada más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que les des a tu siervo discernimiento para gobernar, y a tu pueblo, gobernar a tu pueblo, y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido y lo tendrá después. Antes de pedir, reconozca lo que Dios ha hecho. Veamos esos versículos 5 y 6. Y dice, y ahí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia
y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahí mismo se le apareció al Señor en un sueño. Fíjese que Salomón fue a sacrificar y quemar incienso en los santuarios paganos. Pero él estaba ofreciendo a Yahweh, y Dios no lo regaña comprendiendo la debilidad del hombre y que todavía no se había construido el templo para él, para Yahweh. No es la primera vez que el Señor se le aparece de noche o en un sueño a alguien. Dios lo reconoce en Números 12:6. Aunque habló a Moisés cara a cara, a otros les habló por sueños y por visiones. Habló a Abraham, habló a Israel, habló a José. José lo comprendió en un sueño, como también habló a Samuel. Y en este caso, habla a Salomón: pídeme lo que quieres. Dios le dio la oportunidad, como Jesús nos ha dado a nosotros. Fíjese que en Juan 15:7, si permanecen en mí y yo en vosotros, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que quieran y se les será hecho. Pidan lo que quieran y les será hecho. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero fíjese que eso está en el contexto de que uno iba a seguir lo que el Señor les había dicho en el Sermón del Monte. Entonces no es fuera de que nada más uno pida lo que quiera, sino pida dentro del contexto de lo que el Señor quería, como en Juan, en donde se dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará hecho. Pero muchas veces a nosotros, en esto de pedir, andamos como Santiago 4:3, que les dijo: piden y no reciben porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Ahora yo reconozco que ahí está hablando de sus placeres físicos, pero podemos llegar a entender que muchas veces estamos nosotros pensando, cuando pedimos, egoístamente para nosotros mismos. Luego Salomón llega a decir: tú trataste con mucho amor a tu siervo David. Reconoció la relación de Dios con su padre David. Ahora, recuerda esto: él era joven, ¿sí? Entonces él conoció a su padre después de los grandes pecados, pero también reconoció y vio a su padre, en donde su padre llega a pedir perdón, y cómo su padre David busca servir al Señor y busca, su corazón es hacia Dios, y él llegó a ver eso aún en su temprana edad. Y llegamos a ver todos los salmos, aquellos salmos que podemos ver en donde uno puede buscar misericordia, porque David habló de eso. También cómo puede uno buscar consolación, porque David encontró consuelo y comparte eso en sus salmos. Y también podemos ver cómo él llegó a alabar y a engrandecer a Jehová, también en los salmos de David. Pero también Salomón sigue el ejemplo de David al amar a Yahweh y seguir
sus decretos. Ahora el ejemplo que podemos ver en antes de pedir reconozca lo que Dios ha hecho. Nehemías, antes de que él pidió que el Señor lo llevara delante del rey y que él pudiera hallar gracia ante el rey, él reconoce lo que Dios había hecho. Pide perdón también por su pueblo, pero reconoce lo que Dios había hecho en su pueblo, a través de su pueblo, y podemos ver eso en poder reconocer lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Qué ha hecho Dios en su vida en esta semana pasada o en este mes pasado, en ayer o hoy mismo? ¿Qué ha hecho Dios por usted? Reconozca lo que Dios ha hecho por usted. Alábenlo, agradezca al Señor por lo que Él ya ha hecho por usted, porque Él ha hecho grandes cosas y ha sido misericordioso para con cada uno de su pueblo. Pero también en los versículos 7 al 10, pida algo que le agrada al Señor. Salomón comienza: a pesar de que soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Él reconoció que estaba tomando mando de algo mucho más grande y que él en su juventud no lo podía llegar a comprender bien. Apenas sé cómo comportarme, no sé qué hacer. ¿Okay? Y entonces el salir y el entrar era eso, de que no sabía cómo manejarse dentro de todo lo que él tenía que hacer. Y entonces le dice: da un corazón, deme una mente de discernimiento para gobernar y distinguir entre el bien y el mal. Fíjese cómo él estaba buscando que le diera prudencia en la manera de poder manejar las cosas, que le diera sabiduría, aunque no pidió sabiduría. Pidió en sí una sabiduría moral, pero no pidió sabiduría. Pidió discernimiento, pidió cómo poder distinguir. Y muchas veces nosotros necesitamos también hacer eso. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Ezra, mi nieto, y como muchos otros niños en este tiempo de pandemia, han estado sufriendo porque están dentro de la casa y todo lo demás. No se estaba portando muy bien. Nos lo compartió mi hija. Pero también fuimos a visitarlo, y cuando ya nos veníamos, veíamos que él estaba muy triste porque él había por muchos días, por meses ya, ha querido venir a la casa y estar aquí. Si usted ha visto esa foto del niño tocando cuando nosotros habíamos recuperado del COVID y estábamos y vio al niño tocando la puerta, donde tenemos una puerta de vidrio, y él pudo tocar de su lado y nosotros podemos tocar de nuestro lado. Pues eso duró un día, pero el siguiente día que él vino, él ya no quería hacer eso, porque él, cuando pensó en eso, pensó que en una manera u otra iba a poder entrar. Y cuando llegó a entender que no iba a poder entrar a la casa de su abuelo, él llegó a entristecerse grandemente. Ahora, yo pudiera pedirle al Señor: Señor, que se porte bien. Señor, que él pueda aguantar todo esto que está sucediendo. Pero luego, después de estar preparando este mensaje y estar pensando en haciendo buenas decisiones, decidí
estar pidiendo al Señor por Ezra que le dé discernimiento de su edad, de que él pueda comprender, de que él pueda tener criterio a su edad, de lo que él pueda entender, que le dé prudencia en manejar todo esto. Ahora yo reconozco que no va a tener la prudencia ni el discernimiento de un adulto, pero le pido al Señor que le dé ese discernimiento, esa prudencia, esa sabiduría que ese niño puede tener, porque si los niños son del reino de los cielos, no hay duda que el Señor puede hacer algo para poder ayudar a estos niños dentro de todo esto que está sucediendo. Lo podemos aplicar de esta manera. En Santiago 1, 5 al 6 nos dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. Muchas personas leen el versículo 6 y dicen: pidan con fe, no dudando nada. Y dice: voy a pedir un carro, voy a pedir esto, voy a pedir lo otro con fe, porque muchas personas así les están queriendo enseñar. Pero fíjense que está dentro del contexto del versículo anterior, en donde dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo pedir? Pedir al Señor ese discernimiento para poder actuar dentro de esta pandemia como debemos de actuar. Y sé que algunas personas no quieren ponerse cubrebocas, pero la pura verdad es de que ese es el discernimiento que el Señor nos ha dado, de que necesitamos hacer eso si vamos a poder sobrellevar y aún poder vencer esta pandemia. Y no solamente eso, sino lavarnos las manos y poder entonces hacer aquellas cosas. El que le falta sabiduría, pídale al Señor, pida al Señor, que da a todos con liberalidad y sin reproche. Pero también Él te concederá y más, pero con condición. Veamos esos versículos 11 y 12, y aún voy a leer los versículos 13 y 14, que dicen así: de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. En otra versión dice: te prolongaré tus días. Fíjense cómo al Señor le pareció bien lo que había pedido Salomón. Se deleitó en la petición de Salomón. ¿Se puede el Señor deleitarse en las peticiones que usted hace, o son sus peticiones más egoístas? Fijémonos las peticiones egoístas que menciona el Señor aquí. No has pedido para ti muchos años. ¿Okay? Esas son peticiones egoístas.
Ay, yo quiero tener más años. ¿Más años para qué? ¿Más vida para qué? Ni has pedido riquezas. Petición de codicia. No había sido codicioso, no estaba pidiendo algo en donde quería más y más y más. Y muchos de nosotros caemos en esa codicia, en el pecado, y no pedimos bien. Ni has pedido la vida de tus enemigos, la muerte de tus enemigos. No le pidió a Dios venganza. ¿Okay? Y muchas veces nosotros queremos vengarnos de algo y queremos que el Señor lo haga y Él no va a contestar. Muchas veces esas peticiones las va a contestar: no te lo voy a hacer. Porque el Señor tiene varias maneras de contestar una petición. Te puede decir no, te puede decir sí, o te puede decir esperar, o a veces aún puede decir ¿y cómo quieres que te responda eso que estás diciendo, que estás pidiendo? ¿Okay? No te imaginas lo que estás pidiendo. Y aún hubo discípulos que le pidieron al Señor y el Señor, sabes, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Pero porque pediste discernimiento para administrar justicia, te daré un corazón sabio y prudente. Le va a dar prudencia, es la sabiduría en acción, la manera de poder ver las cosas y poder discernir, pero también poder llevarlo a cabo. En sí, esa prudencia es poder no solamente tener el conocimiento, sino poder ponerlo en práctica. Lo puedo ejemplificar de esta manera. Tenemos un amigo que tiene su doctorado en electricidad. Y yo estaba afuera y mi esposa pensando, pues él sabe cómo poder cambiar algunos fusibles, le pidió que viniera y él no lo podía hacer, pero había uno de los guardatemplos que él fue y él sabía cómo poder cambiar esos fusibles y entonces lo pudo hacer. Prudencia, sabiduría moral e intelectual. Y Dios le había dado, él pidió sabiduría moral, pero le dio también la intelectual, le dio la prudencia en cómo poder llevar a cabo las cosas. Y luego entonces le dice, y aunque no me lo pediste, te voy a dar riquezas y esplendor, pero también le dijo, te daré larga vida, pero fíjense, te prolongaré tus días, pero ese llevaba condición. Si andas por mis sendas y obedeces mis deseos y decretos. Lo triste es que encontramos en Primera de Reyes 11:4 que nos viene diciendo, y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, 59, 60 años fue lo más que él duró. Sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, muchas veces el Señor nos dice que Él va a concedernos peticiones, pero muchas de esas promesas que el Señor nos da y las peticiones que hacemos conlleva con ellas alguna algo que necesitamos hacer. Necesitamos nosotros llegar a ver esa condición que Él pone.
que su petición sea la abundancia de poder entre el Creador, entre Yahvé, entre Dios y usted, que requiere acción de su parte para que sea efectivo. O pudiera decir, cámbiame de tal manera que estoy dispuesto a arriesgar mi corazón y vida en seguirte y estar a tu servicio. Porque lo que el Señor quiere de nosotros es de que Él quiere darnos esa vida, esa abundancia, y Él quiere que podamos hacer buenas decisiones en medio de todo lo que está sucediendo. Y así usted y yo podemos ver qué es lo que está sucediendo en nuestro alrededor, qué son aquellas personas que están en necesidad, que el Señor le va a dar a usted oportunidad de poder interceder por ellos, pero también poder hacer algo. Le va a dar la sabiduría, le va a dar la habilidad de poder hacer un bien a su prójimo para que ellos se acerquen al Señor. Porque en este tiempo en donde hay tanto sufrimiento, donde hay gente está buscando, y ellos pueden encontrar en nuestras acciones, en nuestras actitudes, pueden entonces encontrar eso que necesitan para poder ellos acercarse a Dios a través de Cristo Jesús. Y si usted me está viendo y usted no ha puesto su confianza en Cristo, usted lo puede hacer en este mismo momento, poder poner pedirle perdón a Dios por sus faltas, y reconociendo que lo necesita, y especialmente si está pasando por algo difícil en su vida, clame a Dios, clame a Él, y Él dice que Él responderá, y Él nos enseñará aún grandes cosas que no hemos visto. Y usted puede entonces venir a los pies de Cristo y a los pies de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti, y que podamos nosotros, Señor, ser esas personas que podamos darte a ti lo que necesitas, que podamos vivir sabiamente, que podamos hacer buenas decisiones en esta semana, que pueda entonces prolongar días y pueda prolongar el ayudar a otros a poder vivir por las buenas decisiones que hagamos. Y Señor, que podamos pedirte a ti sabiduría para saber cómo pedir y dejar que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.